Fábula, cuento y novela. A ver, suenan parecido, ¿no? Bueno, hoy vamos a desentrañar este misterio literario que la verdad nos confunde a muchos. Y es que, a primera vista, uno podría pensar que son casi lo mismo, ¿verdad? Prácticamente intercambiables. Pero nada que ver. La realidad es que cada una tiene su propia identidad, su propio propósito. Son mundos aparte. Claro, todas cuentan historias, de eso no hay duda. Pero su esqueleto, su intención, son totalmente distintas. Y ojo, que el error más común es pensar que la diferencia es solo el número de páginas. Va mucho, pero mucho más allá de eso. Miren, el objetivo de hoy es muy claro. Que al terminar tengamos las herramientas para distinguirlas sin dudar ni un segundo. Vamos a dejar esto claro, pero clarísimo para siempre. Así que, ¡arranquemos! Ok, primera parada de nuestro recorrido, la fábula. Esta es, digamos, la más antigua y directa de las tres, y si tuviéramos que resumir su esencia en una sola palabra, sería esta: enseñanza. Aquí no hay medias tintas, no mensajes ocultos, para nada. La fábula existe con un único fin: dejar una lección. Es una historia cortita, al grano, con un objetivo súper claro de principio a fin. A ver, las fábulas tienen como un ADN muy particular. Primero, son relatos súper breves. Segundo, sus personajes casi siempre son animales, que actúan como humanos, ya saben, representando nuestros defectos y virtudes. Y el remate, el rasgo que las define sí o sí, siempre, pero siempre terminan con una moraleja, una lección bien explícita. El ejemplo que a todos se nos viene a la cabeza, claro, son las inmortales fábulas de Esopo. Bueno, dejamos atrás el mundo de las lecciones morales y nos metemos de lleno en el territorio del cuento. Y aquí la cosa cambia, porque si la fábula se definía por su enseñanza, el cuento se construye alrededor de una sola cosa: un conflicto. El cuento es pura intensidad, puro enfoque. Sí, también es una narración breve, pero su magia, su poder, está en cómo concentra toda la energía en un único problema, en una sola situación que sus poquitos personajes tienen que resolver. Ojo, su objetivo no es enseñarnos a ser mejores personas, para nada. Su finalidad es puramente narrativa: contar una historia y hacerlo bien, de manera efectiva. Por eso se enfoca en pocos personajes y un solo conflicto principal, para llevarnos a un final que nos golpee, que sea contundente, a veces hasta con un giro que nos deja pensando. Y justamente por esa estructura tan clara, es una herramienta genial en la educación para enseñar cómo se arma una historia. Perfecto. Y si el cuento es como una fotografía que captura un instante, la novela es como un universo en expansión. Ahora sí, llegamos a la más ambiciosa de las tres, a la que no se conforma con un problemita, sino que se dedica a construir mundos enteros, súper complejos. Se podría decir que la novela es el peso pesado de la narrativa. Es el ring donde los escritores tienen todo el espacio del mundo para explorar no una, sino un montón de tramas, con un elenco de personajes gigante y una cantidad de conflictos que se van enredando unos con otros. Y claro, ese montón de páginas le permite hacer algo que ni la fábula ni el cuento pueden ni soñar: meterse hasta el fondo en la cabeza de los personajes. Aquí es donde vemos cómo cambian, sus dudas, sus contradicciones, lo que piensan cuando nadie los ve. Leer una novela es, básicamente, un viaje al interior de mundos y mentes muy complejas. Un dato interesante: aunque las historias largas han existido desde hace siglos, la novela como la conocemos hoy, con esa profundidad psicológica y esa estructura tan particular, recién se consolidó como género por allá entre los siglos XVII y XVIII. Ok, vamos a meternos de lleno en esto, porque hemos hablado de la extensión, de que una es más larga que la otra, pero es importantísimo entender que la diferencia no es solo el tamaño. No. La verdadera clave, el meollo del asunto, está en el propósito y en la complejidad de cada una. Miren esta tabla que lo resume todo perfecto. Es como una evolución, ¿se dan cuenta? La extensión va de muy breve a amplia. El conflicto pasa de ser algo simple a algo múltiple. Los personajes de animalitos a elencos súper complejos. Pero para mí, la fila más increíble es la de la finalidad. Fíjense en ese viaje, de lo moral a lo narrativo y finalmente a lo psicológico,
Ahí está la clave de todo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la diferencia clave? ¿Con qué nos quedamos para que no se nos olvide nunca más? Bueno, el punto crucial, el gran resumen, es este. Todo, absolutamente todo, se reduce a 3 elementos, 3 pilares que nos ayudan a distinguir estas formas narrativas sin fallar. Para no volver a confundirnos, la clave es pensar en estas 3 cosas. Primero, la finalidad. ¿Para qué se escribió esta historia? ¿Busca darnos una lección, contarnos algo que pasó o explorar lo más profundo del ser humano? Segundo, la extensión. ¿Es algo que se lee de una sentada o es un viaje que nos tomará días? Y tercero, la complejidad. ¿La historia sigue un solo caminito o es una telaraña de tramas y personajes? Si nos hacemos estas 3 preguntas, la respuesta es clara. Y ahora, con este mapa tan claro de las formas narrativas, queda una pregunta en el aire. ¿Qué tipo de historia resuena más? ¿La sabiduría cortita y directa de una fábula? ¿La intensidad explosiva de un cuento? ¿O la inmensidad de una novela? Porque al final del día, cada una de estas formas tiene su propio poder, su propia magia.